Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mire, en 2006 Felipe Calderón impulsó una estrategia de seguridad pública que a todas luces resultó fallida. Hasta este año, hasta el 2022, seguimos los mexicanos padeciendo los efectos negativos de esa estrategia. Sobre todo también tuvimos y hay una gran repercusión en la garantía de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Vamos a hablar precisamente de estos efectos que va a tener la militarización de la seguridad pública en los menores, y para ello me da mucho gusto saludar vía telefónica completamente en vivo a Juan Martín Pérez, secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Buenos días, Juan Martín, bienvenido. Muy buenos días, gracias por esta oportunidad. Gracias a usted. Juan Martín, una pregunta que nos hacemos todos los mexicanos, sobre todo los padres de familia, que son los más angustiados con esta noticia. ¿Esta militarización representa una grave amenaza para nuestros niños? La respuesta es efectivamente. Creo que hay que dejar constancia que 15 años de guerra previa, porque recordemos que esto lo inicia el expresidente Felipe Calderón, y a 15 años los indicadores de seguridad, de homicidios, de feminicidios, eran muy distintos a los que tenemos hoy. Es decir, hay tres resultados muy concretos. Indicadores negativos en términos de bienestar de la población. Segundo, mayor gasto presupuestal para las Fuerzas Armadas y menos para los programas sociales y particularmente temas de educación y salud, que son una prioridad en cualquier país. Y tercero, muy evidente, una crisis institucional de derechos humanos, donde ya no solamente los municipios, que ya es grave, sino la gran mayoría de los municipios, gobiernos estatales y el gobierno federal enfrentan una crisis en la que ya no pueden tener capacidad de cumplir con su mandato legal. Y me refiero a Poder Judicial, lo estamos viendo con el Poder Legislativo. Terminan en los poderes del Estado capturados por grupos de interés, porque es importante recordar, Romina, que la guerra es un negocio multimillonario. Uh-huh. Y esto es lo que tenemos en México. Ya es una guerra que enriquece a un pequeño grupo de personas, entre ellos militares en activo y otros jubilados, pero también a empresarios que en torno a la seguridad y la guerra pues están enriqueciendo con presupuesto público y por supuesto la compra y venta de armas en los Estados Unidos. Que ese tema es importantísimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho muchísima presión hacia el gobierno de Joe Biden para frenar la entrada de las armas, pero hasta ahora no hemos visto ningún resultado. Pues mira, claramente lo que tenemos que recuperar en este momento es que la posverdad, que es una manera de explicar cómo muchos gobernantes mienten de manera sistemática, pero responden emocionalmente a algunos segmentos de población, como es el caso muy evidente del señor Trump, y otro triste ejemplo sería el actual presidente de México. Se ha podido mostrar cómo de manera sistemáticamente, y esto no es un dicho solamente, hay análisis, las personas pueden encontrarlo esto en redes sociales, en los distintos estudios, pero precisamente la venta de armas es una de las cosas que nos mostraría esta posverdad. O sea, toda guerra necesita armas. Uh-huh. En consecuencia, si mantienes la guerra, que tienes más militares, necesitas más armas. Entonces, esta guerra se va a seguir alimentando de compra-venta de armas legales, pero también ilegales. Se calcula que tenemos cerca de 17 millones de armas ilegales circulando en el país, y entonces todos los indicadores, particularmente de homicidio, feminicidio, lesiones, incluso violencia familiar, ya tienen ahora la presencia de armas, porque es una condición lógica. Si tienes una guerra, tienes más personas armadas, fundamentalmente hombres, y más hechos de sangre. Entonces, el decir que se está luchando contra los Estados Unidos y las empresas que venden armas suena muy bien, pero es solamente una narrativa para simular el negocio que se está convirtiendo o que ya se convirtió
en México desde hace mucho tiempo y que ahora cambió de rostros, pero cuando estuvo Calderón era García Luna y otros empresarios y funcionarios de seguridad, pero ahora tenemos a muchos militares y militares que tienen empresas propias que se están enriqueciendo. Hay investigaciones que ustedes como periodistas están haciendo en el tema. Está uno de los responsables del aeropuerto reciente, Felipe Ángeles, denunciado por enriquecimiento ilícito, por mencionarte. Hay al inicio de esta administración varios militares acusados de enriquecerse con el huachicol. O sea, claramente es esto un negocio y son a ellos quienes les conviene mantener la guerra, porque esta guerra se alimenta con la sangre y con los proyectos de vida de niños, niñas y personas jóvenes. Y los más chiquititos, los más vulnerables, nuestros niños, nuestras niñas, incluso los adolescentes, que en muchas ocasiones son reclutados para formar parte de este círculo vicioso y delincuencial, a ellos se les ve amenazada la vida con esta militarización. Totalmente. Mira, compartir con el público 3 indicadores concretos que viven ellos y ellas todo el tiempo. Hace 16, 17 años que no iniciaba la guerra, los niños, niñas y adolescentes, ahora ya varios ya han superado la mayoría de edad, podían salir a la calle solos a jugar o ir a la tienda. Ahora no es posible. 8 o 9 de cada 10 niños y niñas, según la entidad federativa, ya no pueden ir solos a la tienda. Y no por un tema de paranoia de la población, sino porque es real, hay temas de inseguridad. Segundo indicador, la cantidad de dinero público que se está gastando para esta guerra y para alimentar a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas comparado con hace 16 años es totalmente enorme, y me refiero a que se ha triplicado el gasto público en ciertos ámbitos, o en otros se ha duplicado, como es en la Secretaría de Defensa Nacional. Y un tercer indicador cotidiano y puntual es que la percepción de inseguridad ha crecido, y esto se traduce en 6 o 7 personas que han dejado de hacer actividades de recreación, de paseo o de, vamos a llamarle, de salir a cenar, porque no es posible en una condición de riesgo o de seguridad. Estos son indicadores concretos. Entonces yo invito al público a que pueda dimensionar que estas decisiones, que pueden sonar interesantes porque tenemos mucho crimen, porque hay bastante impunidad, es ponerle gasolina al fuego, porque no es así como se va a resolver el tema, sino fortaleciendo las instituciones del Estado, invirtiendo dinero público en la prevención y no en más armas o más programas para la guerra, y específicamente abatiendo la impunidad, porque esa es otra característica de las guerras. Sí. Las instituciones civiles se desmantelan, se hacen débiles, y todo va alimentando la guerra, que, insisto, es un gran negocio. Sí, por supuesto, ha sido durante décadas y pues lo seguirá haciendo mientras no se le ponga un freno. Juan Martín, gracias, muchas gracias por estos datos que nos comparte y que son fundamentales para nuestra seguridad y la de nuestros hijos. Gracias. Gracias por la oportunidad, muy buen día. Buen día para usted también. Juan Martín Pérez, el secretario ejecutivo de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.